un eje, en este caso de TI, y aquí vamos a poner la variable de presión. La presión es 0, aquí es 80, aquí es 120. Esto es para el lado izquierdo. O del lado derecho es similar, solo que con algunos cambios. Ahora, escúchenme bien, paso a paso. Ya, escúchenme bien. Sí, no voy a hacer todavía con ustedes el hecho porque tienen que tener base teórica. No sé cómo se están haciendo otros grupos, es problema de ellos, pero yo no puedo hacer un electrocardiograma con ustedes si no tienen una base teórica. Mínimo saber el ciclo cardíaco. ¿Ya? Entonces, una vez que colocas eso, vas a colocar aquí, y aquí vamos a colocar nosotros, no importa vos, si quieres lo haces diferente, pero en realidad me tienes que casi repetir el cuadro que tienes. Aquí ponemos la variable volumen, aquí ponemos la variable volumen, aquí la variable que hemos puesto es la variable precio, ¿sí? Aquí vamos a poner lo que sería el electrocardiograma, EKG, ¿ya? Y aquí vamos a poner lo que serían los ruidos cardíacos. Aquí vamos a poner los ruidos cardíacos, ¿ok? Los ruidos. Entonces, sí, cuando yo entiendo, pasa, muy bien. ¿Cómo empieza un electrocardiograma? ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza? Con la despolarización de las aurículas, la onda P del electrocardiograma. Ya, esa onda P del electrocardiograma está acompañada como a la mitad, más o menos, como a la mitad, de una onda, esa onda es la onda A de contracción auricular. ¿Qué quiere decir? Sí, cuando se despolarizan las aurículas, como a la mitad recién cuando se despolarizan las aurículas, como a la mitad recién se empiezan a contraer las aurículas. ¿Ya? Una vez que las aurículas se contraen, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Sí? Resulta que la contracción auricular lo que va a generar es que prácticamente los ventrículos estén llenos al 100%. ¿Ok? Entonces, esos elementos importantes. No te olvides que mientras tanto hay una válvula abierta, por eso se ha vaciado el ventrículo. No te olvides que estoy más o menos haciendo la representación de las 4 fases del ciclo cardíaco: el llenado ventricular, la contracción isovolumétrica, el periodo de emisión o expulsivo, lo que tú quieras, y la fase de relajación isovolumétrica. Entonces, lo que vemos es solo hasta ese momento es que se han despolarizado las aurículas. No te olvides que un ciclo cardíaco empieza con un latido y termina con el otro, y un latido se inicia con, ¿qué quiere decir? La activación del latido es con la onda P. Una vez que se ha producido esto, no te olvides que las válvulas están abiertas, las válvulas, por eso se han llenado, esa presión se transmite también en este caso, a los ventrículos. Entonces, más o menos lo que tienes que ver es que la línea verde es de la presión ventricular y la línea roja es de la presión auricular. Así le voy a poner con minúscula para que sea todo eso. Una vez que se ha producido todo esto, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Sí? Mientras tanto, se está produciendo el famoso complejo QRS. Este complejo QRS significa la despolarización ventricular. Pero más o menos a la mitad de este complejo, algo así, ¿sí? A la mitad de este complejo se está produciendo lo que sería la contracción ventricular, pero sin antes entender lo siguiente, más o menos lo siguiente. Antes de que se produzca, después de llenado, antes de que se produzca la contracción ventricular, aquí se va a producir el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Ese cierre de las válvulas auriculoventriculares lo que va a hacer es representar y formar el primer sonido cardíaco, el S1, o el famoso LA. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este volumen ventricular sigue constante porque se ha cerrado la válvula, ¿sí? ¿Y qué va a pasar cuando los ventrículos se contraen? Los ventrículos se contraen y empiezan a subir su presión. En este caso, el ventrículo izquierdo. ¿Ya? Entonces, este periodo de tiempo donde el ventrículo se contrae, pero en realidad no varía el volumen. Ahora voy a hacer bien esto. Hola, buen día. ¿Sí?
no varía el volumen, ¿sí? Pero sí el ventrículo, ¿qué es lo que está haciendo? Se está contrayendo, se llama periodo de contracción isovolumétrico. Entonces, ¿qué pasa mientras se contrae ese ventrículo? Se produce una curva, la curva C de presión auricular también, pero esta curva C significa que las válvulas, cuando el ventrículo se está contrayendo, ellas protruyen y quieren abrirse hacia la aurícula, pero las cuerdas tendinosas no le van a dejar. ¿Sí? Este periodo, como les digo, es el periodo de contracción, en este caso contracción isovolumétrica. Si está dibujado un poco más, un poco menos, no necesita dibujar esto matemático, pero que sea bien explicado. Una vez que se ha producido todo esto, llega la presión tan alta, o sea, tanta es la presión en lo que es el ventrículo, en este caso el izquierdo, y como a 80 milímetros de mercurio este ventrículo, la válvula sigmoidea se va a abrir, ya pasa, está cerrado. Ya, como más o menos unos 80 milímetros de mercurio, aquí se produce la apertura de las válvulas, en este caso sigmoideas. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que se abre, se produce el expulsivo. Entonces, el expulsivo indica ese periodo de eyección, y es el expulsivo, donde en realidad más del 60-70% de la sangre se expulsa en un periodo de expulsivo rápido. El expulsivo se divide en dos, en rápido y lento, ¿sí? Pero la cosa es que lo entiendan que lo hace en un expulsivo rápido. Más o menos, ya antes se ha formado la onda T del electrocardiograma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se ha producido el expulsivo, pero hay un detalle. Aquí viene una otra curva, y esa otra curva es la curva de presión, en este caso aórtica. ¿Sí? Esta presión aórtica, cuando se abre la válvula sigmoidea, esta presión del ventrículo se transfiere a la aorta y junto con ella sube la presión. Entonces, hay varias presiones aquí, de la aorta, de la aurícula, del ventrículo. Y esa transferencia de la presión hacia la aorta hace que suba la presión hasta los 100p, en este caso. ¿Sí? ¿Qué pasa después? Una vez que se ha producido el expulsivo, la presión automáticamente empieza a bajar porque ya se ha expulsado la sangre y la presión en el ventrículo cae. ¿Qué pasa con la presión en la aorta? Está cayendo, pero lo que hace es esto, más o menos casi mantiene. Si esto es más abajo, más arriba, no te preocupes, esto primero debes entender. ¿Qué ha pasado aquí? Aquí se va a producir el cierre de ¿qué? De la válvula sigmoidea. En este caso, si hablamos de la válvula sigmoidea, de la sigmoidea aórtica. Este cierre de la válvula sigmoidea aórtica, ¿ya? O de las sigmoideas van a producir el S2 o el segundo ruido cardíaco. ¿Ya? Entonces, mientras tanto, ¿qué ha pasado, digamos, en todo eso? No te olvides que en el expulsivo se abre el ventrículo de 130 a 50. No te olvides qué está pasando con las aurículas. Las aurículas todavía están llenándose nuevamente y más o menos están empezando a formar la curva B que dice que ya está llena la aurícula. ¿Sí? Más o menos. Entonces, así no te preocupes. ¿Ya? Entonces, ¿qué ha pasado? Se ha producido el expulsivo y hasta ahí vemos todos estos elementos. ¿Qué pasa en todo esto? Pasen. ¿Sí? ¿Qué pasa en todo esto? Este es el punto anticorticola. Hay un periodo de tiempo bien pequeño, igual que el otro. Ahí está, este periodo de tiempo es el de relajación isovolumétrica. Este periodo de relajación isovolumétrica es un periodo donde la sangre no cambia, es con 50 ml todavía, ¿sí? Y se llama isovolumen, pero los ventrículos están ¿qué? Relajados. No me digas que está diferente en el libro, no está diferente, no necesitas tener una igualito que el libro, porque no puedo hacerlo, ¿ya? Pero tener esa idea, ya, yo sé que están entendiendo. ¿Y qué pasa con esto? Nuevamente, la presión en los ventrículos serían igual a 0. ¿Qué pasa con el otro elemento? Ya se ha producido quizás parte del ciclo cardíaco de latido, pero dice un ciclo cardíaco es entre un latido y otro. Entonces, para eso debo dibujar la otra onda P. Entonces, para que entonces desde aquí hasta aquí, desde que empieza hasta que empieza esa onda P, es el ciclo cardíaco, o sea, un ciclo cardíaco. Pero aquí también debo hacerles entender de que entonces, ¿cómo es este llenado ventricular? Porque aquí hemos empezado el llenado lento, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con el llenado más o menos? Aquí más o menos se va a igualar a lo que sería la mitad, ¿sí? Porque se produce la nueva curva, ¿qué? La nueva curva A, ¿de qué? De contracción auricular. Ahí está la nueva curva. Hasta ahí nomás tenemos que ir. Pero hay un detalle importante. Este periodo de llenado rápido se divide en ¿qué? En un tercio, ¿correcto?
2/3 y el tercer tercio es el llenado rápido, el llenado lento de la contracción aeróbica. Entonces, si aquí le ponemos, este sería el tercer tercio. ¿Qué elementos importantes aquí debo destacar? Uno, debo destacar el S3. Este es un sonido que se puede auscultar en jóvenes. ¿Cómo se puede auscultar en jóvenes? En realidad sus corazones son más musculosos, entre comillas, ¿sí? Y se puede, entre comillas, en menores de 30 años es normal, pero en mayores de 30 años eso significa insuficiencia o sobrecarga ventricular. ¿Ya? Algún dato de insuficiencia. Cuando aparecen los tres ruidos es el famoso ritmo de ¿qué? De calor. ¿Ya? Y cuando la aurícula se contrae también produce ruido, pero no es normal auscultar. Ese ruido es el S4. Entonces, cuando hay 4 ruidos cardíacos, de hecho es una insuficiencia cardíaca muy marcada, y además hay una sobrecarga, en este caso sobrecarga auricular. El S3 sobrecarga ventricular, el S4 sobrecarga auricular. No te olvides de esto para fisiopatología. ¿Qué más? Entre el primer tercio y el segundo tercio en este punto se llama periodo de diástasis. Ese periodo, o si quieres tomarlo en este punto donde se forma el S3, es un periodo de diástasis. ¿Qué es este periodo de diástasis? Les he dicho, cuando la sangre cae de más lejos y produce esa vibración en las paredes ventriculares. ¿Listo? Ese es el ciclo cardíaco. Vamos a ir a ver. No te olvides que mientras tanto los ventrículos se están llenando todavía en compresión baja y en la aorta pues esa producción. ¿Qué pasa con el ventrículo derecho? El ventrículo derecho hace lo mismo, solo que su presión es diferente. ¿Qué quiere decir? Si el ventrículo izquierdo maneja presiones de 120 milímetros de mercurio, como lo que sería la sistólica, el mismo ventrículo izquierdo maneja 0 milímetros de mercurio, la diastólica, mira lo que te estoy indicando, ¿ya? El ventrículo derecho maneja una, en este caso es diastólica, voy a poner aquí, diastólica sistólica, vamos a poner aquí como estábamos poniendo, de 25 milímetros de mercurio, y el ventrículo derecho, su diastólica va a ser de 8 milímetros, 0 milímetros de mercurio. Los ventrículos, su diastólica siempre es 0. De los ventrículos, su diastólica siempre es 0. De los dos, 0. Pero sus sistólicas, del derecho es 25, del izquierdo 120. ¿Sí? Ahora, si pongo a la aorta y aquí a la pulmonar, ojo con esto, la aorta, su presión es de la sistólica, 120 milímetros de mercurio y 80 su diastólica. ¿Ya? De la pulmonar, su presión sistólica es de 25 milímetros de mercurio, su diastólica es de 8 milímetros de mercurio. ¿Ya? Todo eso se pregunta. Si no se pregunta ahora, se va a preguntar después. Y si no, les van a preguntar en residencia médica. Muy pocos detalles, no pocos, pero estos detallitos son los que se preguntan en residencia médica. Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero dibujar una curva del ventrículo derecho. Lo único que tengo que hacer es esto. Si esto es 80, aquí es 0, ¿sí? Aquí es la mitad 40, aquí la mitad es 20, aquí la mitad es 10, más o menos. Entonces, la curva que hace el ventrículo derecho es esta, así, y llega hasta 20. Y así está. Entonces, es la curva del ventrículo derecho. ¿Cómo es la curva de lo que sería la arteria pulmonar? La arteria pulmonar tiene una máxima de 25, una mínima de 8. Más o menos es esto, más o menos es esto, y aquí hace lo mismo. Listo, ahí está la curva de presión del ventrículo derecho con su arteria pulmonar. Esa es la diferencia. Puedes dibujar uno, el otro independiente. Te rogaría que tú lo hagas en tu casa y vayas entrenando. Te va a servir para entender de su radiografía. Si hay alguna pregunta, me dicen, ¿sí? Y si no, vamos adelante. Vamos a terminar este capítulo.